Hola chicos, el contenido de la micropíldora de esta semana es bastante facilito porque ya lleváis mucho ganado. Seguimos con los textos descriptivos. ¿Os acordáis? Si no, podéis volver a visualizar la micropíldora del bloque temático anterior. Conforme a la definición de textos descriptivos y a la consiguiente clasificación que ya presentamos en el bloque anterior, recogemos a continuación una tabla con algunos textos económicos del ámbito público, es decir, documentos que según la propia definición de público establecida en el diccionario de la Real Academia Española, tienen una potestad, jurisdicción y autoridad que no se limita al entorno interno y restringido de la empresa, sino que pueden estar emitidos, por ejemplo, por la administración pública. Incorporamos además el texto equivalente en inglés, una definición y ejemplos reales de los mismos. Vamos a empezar hablando de los acuerdos comerciales, cuyo equivalente en inglés es Trade Agreements. Los acuerdos comerciales son entendimientos bilaterales o multilaterales entre Estados para favorecer los intereses de ambos. En estos documentos se informa sobre los términos que se deben acatar. En segundo lugar, presentamos las estadísticas, o como recoge el diccionario de la Real Academia Española, estudios de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas, es decir, una descripción de la evolución de los mismos en el tiempo. En inglés hablaríamos de statistics. En tercer lugar, incluimos dentro de este grupo las guías de trámites y los documentos empresariales de entidades públicas. En inglés, Commercial Activity Guidelines of Public Institutions. Estos documentos constatan las directrices a seguir en una determinada operación comercial. También englobamos aquí certificados tributarios, que según la agencia tributaria son documentos expedidos por la Administración tributaria que acreditan hechos relativos a la situación tributaria de un obligado tributario, efectivamente. Su equivalente en inglés es Tax Certificates. Acabamos con un tipo de textos común a dos especialidades, la económica y la publicitaria. Se caracterizan por emplear un soporte visual o auditivo en que se transmite un mensaje publicitario. Son los anuncios. En la micropíldora anterior hablamos de los anuncios de instituciones privadas. Ahora nos centramos en aquellos creados por instituciones públicas. En inglés estaríamos hablando de Public Institutions Advertising. Antes de dar por finalizada esta micropíldora, queremos añadir un mero apunte. Independientemente de la tipología textual, la competencia documental es fundamental en la realización de cualquier traducción. Uno de los elementos clave en la fase de documentación es la gestión de las fuentes. Pero, ¿qué es una base de datos terminológica? Una base de datos terminológica es un banco de información que incluye, como es lógico, información sobre un término específico. Por ejemplo, definiciones, equivalentes, contextos y fuentes. También pueden incluirse notas o comentarios que se desee recordar, como podéis ver en la diapositiva. La creación de una base de datos no es una tarea complicada. Lo único que hay que tener en cuenta es la validez de las fuentes que referenciamos, porque de ellas dependerá la calidad de nuestra base. Por ejemplo, habrá que tener en cuenta al autor de la misma, la bibliografía y las referencias que emplea, la vigencia o el país en el que se publica. De manera muy simplificada, podemos afirmar que una obra será fiable si cuenta con un autor experto en el campo, si conocemos el año y el lugar de publicación y si no estamos ante una traducción. Para profundizar más acerca de la fiabilidad de las fuentes en Internet, se recomienda leer aspectos a considerar para garantizar la fiabilidad de la información sacada de la red, un artículo que podréis encontrar en un link que referenciaremos más adelante. Gracias a esta herramienta podemos almacenar y recuperar fácilmente la información. Es muy útil para el traductor ya que le permitirá ahorrar tiempo en la búsqueda terminológica de futuros encargos. Manos a la obra.